Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy nos sumergiremos en uno de los argumentos más fascinantes de la filosofía medieval, la segunda vía de Santo Tomás de Aquino, también conocida como el argumento de la causa eficiente. Prepárense para un viaje intelectual que nos llevará desde la observación del mundo hasta la conclusión de una primera causa. Para entender a Santo Tomás, primero debemos familiarizarnos con su marco de pensamiento profundamente influenciado por Aristóteles. Un concepto clave aquí es la teoría de las cuatro causas, que explica por qué algo es como es. Estas son la causa material, de qué está hecho algo; la causa formal, su forma o estructura; la causa final, su propósito; y la que nos interesa hoy, la causa eficiente, aquello que produce un cambio o trae algo a la existencia. Imaginen a un escultor creando una estatua. El mármol es la causa material. La idea de la estatua es la formal. El deseo de crear arte es la final. Y el escultor mismo, con su cincel, es la causa eficiente. Santo Tomás observa algo que parece obvio. En el mundo sensible, nada se causa a sí mismo. Ser la propia causa implicaría existir antes de existir, lo cual es una contradicción lógica. Todo lo que vemos ha sido causado por otra cosa. Esta cadena de causas y efectos es evidente en todas partes. Por ejemplo, el calor de la estufa hierve el agua, pero ¿qué encendió la estufa? La chispa del encendedor. ¿Y qué movió el encendedor? La mano de una persona. Esta cadena parece extenderse hacia atrás. Aquí es donde Santo Tomás introduce dos conceptos cruciales: el acto y la potencia. Acto es la realidad actual de algo, lo que es en este momento. Potencia es la capacidad de ser o llegar a ser otra cosa. Una semilla está en potencia de ser un árbol, pero solo se convierte en un árbol en acto a través de una causa externa, como el sol, el agua y la tierra. El cambio, para Santo Tomás, es el paso de la potencia al acto, y este paso siempre requiere una causa que ya esté en acto. Algo en potencia no puede actualizarse a sí mismo. Otro pilar fundamental es la distinción entre esencia y existencia. La esencia de algo es lo que es, su definición. Por ejemplo, la esencia de un unicornio es un caballo con un cuerno. Podemos entender su esencia sin que exista. La existencia, por otro lado, es el hecho de que algo realmente es. En todo lo que conocemos, la esencia y la existencia son distintas. Ningún objeto en nuestra experiencia contiene en su propia definición la necesidad de existir. Su existencia es un regalo recibido de una causa externa. Con estos conceptos en mente, llegamos al núcleo de la segunda vía. Santo Tomás argumenta que si seguimos la cadena de causas eficientes hacia atrás, no podemos hacerlo hasta el infinito. ¿Por qué? Porque si la cadena fuera infinita, no habría una primera causa. Y si no hay una primera causa, no podría haber causas intermedias ni un efecto final, que es el mundo que observamos ahora. Pensemos en una fila de fichas de dominó. La última ficha cae porque la anterior la empujó, y así sucesivamente. Si la fila se extendiera infinitamente hacia atrás, sin una primera ficha que inicie el movimiento, ninguna ficha caería jamás. La existencia de un movimiento actual prueba que debe haber habido un primer motor. Por lo tanto, es necesario concluir que debe existir una primera causa eficiente, una causa que no es causada por nada anterior. Esta primera causa es lo que todos entienden por Dios, una entidad que no es llevada de la potencia al acto, sino que es acto puro, una entidad en la cual esencia y existencia son lo mismo. Su misma naturaleza es existir. Este no es un argumento sobre un Dios de los huecos, sino una conclusión lógica que se deriva de la estructura misma de la causalidad que observamos en el universo. Esperamos que esta exploración de la segunda vía les haya parecido tan estimulante como a nosotros. Es un argumento que ha resistido el paso de los siglos y sigue generando un profundo debate filosófico. Si les gustó este video, no olviden darle a me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse nuestro próximo contenido.
Gracias por acompañarnos. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde viene todo? No me refiero a de dónde vienes tú o yo, sino a todo. Hoy vamos a explorar una de las respuestas más fascinantes de la historia de la filosofía, la segunda vía de Santo Tomás de Aquino. No te preocupes si suena complicado, vamos a desglosarlo paso a paso de una manera que todos podamos entender. Empecemos con algo que vemos todos los días. El mundo que nos rodea. Mira a tu alrededor. Ves una cadena de causas y efectos por todas partes. Por ejemplo, si pones una olla con agua y verduras al fuego, el fuego calienta la olla calienta el agua, y el agua caliente cocina las verduras hasta convertirlas en una deliciosa sopa. Cada cosa es el resultado de algo que la precedió. Tenemos el fuego, que es la causa eficiente de la olla caliente, y la olla caliente es la causa eficiente de la sopa. Santo Tomás llama a esto el orden de las causas eficientes. Todo lo que experimentamos en el mundo sensible es el efecto de alguna causa. Ahora, pensemos en esto un poco más. ¿Podría algo ser su propia causa? Imagina que te preguntas, ¿quién hizo esta sopa? Y la respuesta es, la sopa se hizo a sí misma. Suena absurdo, ¿verdad? Para que algo se cause a sí mismo, tendría que existir antes de existir, lo cual es una contradicción lógica. Es como decir que un bebé se dio a luz a sí mismo. Simplemente no tiene sentido. Por lo tanto, concluimos que nada puede ser la causa eficiente de sí mismo. Este es el segundo paso en el razonamiento de Santo Tomás. Si nada puede causarse a sí mismo y todo lo que vemos tiene una causa, entonces estamos ante una serie o una cadena de causas. Volviendo a nuestro ejemplo, tenemos la sopa, que fue causada por la olla caliente, que fue causada por el fuego, que fue causado por alguien que encendió la estufa, y así sucesivamente. En esta cadena hay una primera causa, como el fuego, causas intermedias, como la olla caliente, y un efecto último, la sopa. Si quitas la primera causa, el fuego, nunca tendrías la olla caliente y, por lo tanto, nunca tendrías la sopa. La causa intermedia depende completamente de la primera para poder actuar. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. ¿Podría esta cadena de causas extenderse hasta el infinito hacia atrás? Imagina que quieres pintar un cuadro, pero en lugar de sostener el pincel, usas otro pincel para mover el primer pincel y un tercer pincel para mover el segundo, y así infinitamente. ¿Podrías pintar algo? Claro que no. No importa cuántos pinceles intermedios tengas. Si no hay una mano al principio de la cadena, una primera causa que inicie el movimiento, el último pincel nunca tocará el lienzo. La pintura nunca existirá. De la misma manera, si la serie de causas eficientes fuera infinita hacia atrás, no habría una primera causa. Y si no hay una primera causa, no podría haber causas intermedias ni efectos finales. En otras palabras, nada existiría. Pero, un momento. Nosotros existimos. La sopa existe. El mundo existe. Esto es algo evidente. Si el mundo existe, y una cadena infinita de causas no podría producir nada, entonces la cadena de causas no puede ser infinita. Debe haber un punto de partida. Debe existir una primera causa eficiente que no sea causada por nada anterior. Una causa que simplemente es, sin haber sido creada. Esta causa primera, este motor inmóvil que pone todo en marcha sin ser puesto en marcha por nadie, es lo que todos entienden por Dios. Así, partiendo de la simple observación del mundo, Santo Tomás nos lleva de la mano hasta la conclusión de la existencia de una causa primera incausada. Es una idea poderosa que ha resonado a través de los siglos, invitándonos a mirar el universo no como un accidente sin sentido, sino como el efecto de una causa fundamental. ¿Qué piensas tú de este argumento? ¿Te convence? Déjame tus ideas en los comentarios. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más exploraciones como esta. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado si todo en el universo necesita una causa? Esta es la pregunta central de la segunda vía de Santo Tomás de Aquino, una de las pruebas más famosas de la existencia de Dios. Pero, ¿sigue siendo válida hoy en día?
Vamos a sumergirnos en las críticas más duras y ver si este argumento milenario puede defenderse. La segunda vía es simple. Vemos que en el mundo hay un orden de causas eficientes. Nada puede ser causa de sí mismo, porque existiría antes de existir, lo cual es imposible. Si seguimos la cadena de causas hacia atrás, no podemos ir al infinito, porque si no hubiera una primera causa, no habría causas intermedias ni efectos finales, que es lo que vemos ahora. Por lo tanto, debe existir una primera causa eficiente, a la que todos llaman Dios. Suena lógico, ¿verdad? Pero aquí es donde entra el famoso filósofo escéptico David Hume. Hume argumentó que nuestra idea de causalidad no es más que un hábito mental. Vemos que un evento sigue a otro repetidamente, y nuestra mente crea una conexión necesaria que en realidad no podemos observar. Para Hume, la causalidad es una costumbre, no una ley de la realidad. ¿Y si el universo simplemente es una serie de eventos sin una conexión real? La respuesta tomista a esto es profunda. No se trata solo de ver un evento tras otro, se trata de la inteligibilidad del ser. Si las cosas simplemente aparecieran sin razón, el universo sería un caos incomprensible. Pero el mundo que experimentamos es ordenado y comprensible. La ciencia misma se basa en la idea de que podemos entender las causas de los fenómenos. Negar la causalidad es, en cierto modo, negar la posibilidad de la ciencia y la razón. La causalidad no es un hábito, es lo que hace que la realidad tenga sentido. Avancemos al siglo XX, con el brillante y polémico Bertrand Russell. Russell tenía dos grandes objeciones. Primero, la falacia de composición. Decía que, aunque cada cosa dentro del universo tenga una causa, no significa que el universo en su conjunto deba tener una. Es como decir que, porque todo ser humano tiene una madre, la humanidad entera debe tener una madre. Su segunda objeción fue contundente. El universo simplemente está ahí, y eso es todo. Lo llamó un hecho bruto, algo que no necesita explicación. Analicemos esto. La acusación de la falacia de composición no aplica realmente a la segunda vía. Santo Tomás no está diciendo, todo tiene una causa, por lo tanto, el universo tiene una causa. Lo que argumenta es que estamos observando cadenas de causalidad aquí y ahora, que dependen unas de otras para existir en este mismo instante. Si no hay una primera causa que sostenga toda la cadena entera se derrumba. No es una suma de partes, es una estructura de dependencia. En cuanto a que el universo es un hecho bruto, esto es más una afirmación que un argumento. Es como si un detective encontrara un cuerpo y dijera, bueno, simplemente está muerto y ya está. La razón humana busca explicaciones. Es lo que nos impulsa a descubrir y aprender. Aceptar algo como un hecho bruto sin razón es renunciar a la búsqueda de la verdad. Finalmente, llegamos a la ciencia moderna. ¿No refutaron Newton y la física cuántica esta vieja idea de causalidad? La ley de la inercia de Newton dice que un objeto en movimiento permanecerá en movimiento sin necesidad de una causa constante que lo empuje. Y en el mundo cuántico, parece que las partículas pueden aparecer y desaparecer de la nada. ¿Acaso esto no destruye la segunda vía? Aquí es crucial entender la diferencia entre causalidad física y causalidad metafísica. Santo Tomás no hablaba de una causa que empuja, como una persona empuja un carro. Hablaba de una causa del ser, una causa que mantiene las cosas en existencia en cada momento. Una pelota volando por el aire no necesita que alguien la siga empujando, pero sí necesita que las leyes de la física, la gravedad y la estructura del espacio-tiempo sigan existiendo para que ella pueda continuar su trayectoria. La física moderna describe cómo funciona el universo, pero no explica por qué existe en primer lugar. Los eventos cuánticos no surgen de la nada absoluta, sino del vacío cuántico, que es un campo lleno de energía y potencial. La pregunta fundamental sigue en pie. ¿De dónde viene todo ese sistema, con sus leyes y su energía? En conclusión, a pesar de los ataques de grandes pensadores y de los avances de la ciencia,
La segunda vía de Santo Tomás sigue siendo un argumento poderoso. Las críticas, aunque inteligentes, a menudo malinterpretan la naturaleza metafísica de la pregunta. La vía no intenta ser una teoría científica, sino una indagación filosófica sobre la existencia misma. Nos obliga a confrontar la pregunta más profunda de todas: ¿por qué hay algo en lugar de nada? Y la respuesta de Aquino, una primera causa incausada, sigue siendo tan relevante y provocadora como hace 800 años. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. Si te gustó este análisis, no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte más exploraciones de las grandes ideas de la historia. Hasta la próxima. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las cosas siguen existiendo? Porque tú, yo y todo lo que nos rodea no simplemente desaparecemos en el próximo instante. Esta pregunta ha desconcertado a los filósofos durante siglos y nos lleva a un fascinante debate metafísico. Hoy vamos a explorar dos ideas completamente opuestas: la tesis de la inercia existencial y la conservación divina. Imagina un universo sin un guardián constante. Esta es la esencia de la tesis de la inercia existencial, o EIT por sus siglas en inglés. La analogía perfecta aquí es la del relojero. Un artesano construye un reloj, le da cuerda y lo pone en marcha. Una vez hecho esto, el relojero puede irse, incluso desaparecer, pero el reloj seguirá funcionando por sí solo, gracias a su propio mecanismo interno. Según esta tesis, una vez que algo es creado, posee una especie de inercia que le permite seguir existiendo por su cuenta. La existencia es como una propiedad que, una vez adquirida, se mantiene. El universo, una vez puesto en marcha, no necesita un empujón constante para seguir adelante. Las cosas simplemente persisten. Es una visión intuitiva, ¿verdad? Vemos que las cosas a nuestro alrededor parecen bastante estables y autónomas. Pero ahora, demos la vuelta a la moneda y exploremos la visión opuesta, profundamente arraigada en la filosofía tomista: la conservación divina. Si la EIT nos presenta un relojero, el tomismo nos ofrece la analogía del cantante y la canción. Piensa en una hermosa melodía que llena una habitación. ¿Qué pasa si el cantante deja de cantar? La canción se detiene instantáneamente. No tiene existencia propia. Depende momento a momento del acto de cantar. Para los tomistas, la realidad entera es como esa canción. Cada objeto, cada persona, cada partícula del universo depende continuamente de un acto creador para mantenerse en la existencia. No es que Dios creara el mundo y luego se tomara un descanso. Según esta visión, la creación es un acto incesante, un flujo constante de ser que sostiene todo lo que existe, aquí y ahora. Sin ese sostenimiento activo, todo volvería a la nada en un abrir y cerrar de ojos. La existencia no es algo que se tiene, sino algo que se recibe continuamente. Para entender mejor esta idea de dependencia continua, los filósofos tomistas nos invitan a pensar en la composición de las cosas. Argumentan que en todo ser creado hay una distinción fundamental entre su esencia y su existencia. La esencia es lo que algo es, su naturaleza, su definición. Por ejemplo, la esencia de un árbol es ser un organismo vegetal con tronco, ramas y hojas. Pero la existencia es el simple hecho de que el árbol es, de que realmente existe, en lugar de ser solo una idea. El punto clave es que la esencia de un árbol no incluye necesariamente su propia existencia. Podríamos imaginar perfectamente un árbol sin que éste exista. Entonces, ¿qué une la esencia de algo con su existencia? ¿Qué hace que una idea se convierta en una realidad y se mantenga así? Aquí es donde entra en juego un concepto crucial. El ipsum es subsistens, que se traduce como el ser subsistente por sí mismo. Este es el nombre filosófico para un ser cuya esencia es existir. No necesita recibir la existencia de otro, porque él es la existencia misma. Para el tomismo, este ser, que se identifica con Dios, es la fuente última de toda existencia. Es como el sol que no solo ilumina al principio del día, sino que debe brillar continuamente para que haya luz,
De la misma manera, este ser subsistente une constantemente la esencia y la existencia en todo lo creado, manteniendo el universo en pie momento a momento. No es un creador lejano, sino la causa activa y presente de que todo sea. Así que aquí tenemos las dos grandes visiones. Por un lado, la tesis de la inercia existencial, que ve la existencia como una propiedad estable, como un reloj que funciona por sí mismo una vez creado. Es una visión de autonomía y persistencia inherente. Por otro lado, la conservación divina tomista, que concibe la existencia como un acto dinámico y continuo, como una canción que necesita un cantante para sonar. Es una visión de dependencia radical y sostenimiento constante. ¿Es la existencia un estado pasivo o una participación activa? ¿Es el universo una máquina autosuficiente o una sinfonía perpetua? La respuesta que elijas no solo cambia tu visión de la metafísica, sino cómo entiendes tu propio lugar en el cosmos. ¿Qué idea resuena más contigo? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme en esta profunda inmersión filosófica. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte para más exploraciones de las grandes preguntas. Hasta la próxima. La identidad de la causa primera. De la causa a Dios. Una crítica habitual es: bien, acepto una primera causa, pero eso no es el Dios cristiano. Podría ser una fuerza impersonal o el Big Bang. Santo Tomás es extremadamente cuidadoso aquí. La segunda vía termina diciendo: a esto todos llaman Dios. Pero la demostración de la naturaleza divina ocupa las siguientes 24 cuestiones de la suma. No es un salto de fe, sino una deducción lógica. Acto puro, actus purus. Si la primera causa tuviera alguna potencialidad, capacidad de cambiar, de adquirir algo nuevo, de dejar de ser algo, necesitaría una causa previa que actualizara esa potencia. Pero hemos establecido que es la primera. Por tanto, no puede tener potencia pasiva alguna. Debe ser acto puro. Plenitud total de ser sin carencias ni posibilidades no realizadas. Simplicidad divina. Al ser acto puro, no puede tener partes. No tiene partes físicas. Materia es potencia. No tiene partes metafísicas. No se compone de esencia más existencia. Su esencia es su existencia. Dios no tiene vida. Dios es la vida. Esto excluye que la causa primera sea el universo mismo, que está compuesto de partes, o un conjunto de dioses. Unicidad. Si hubiera dos causas primeras, tendrían que diferenciarse en algo. Uno tendría una característica que el otro no tiene. El que carece de esa característica tendría una privación, potencialidad no realizada. Por tanto, no sería acto puro. Ergo, solo puede haber una única causa primera que contenga toda la perfección del ser: inmaterialidad y personalidad. Al no tener materia, potencia, es inmaterial. Al ser la causa de todo orden y finalidad, como se ve en la quinta vía, pero implícito en la causalidad eficiente e inteligente. Y al poseer voluntad, porque crea libremente, no por necesidad mecánica, ya que lo necesario no cambia, se le atribuye intelecto y voluntad. Esto nos lleva al teísmo clásico, lejos del Dios deísta o impersonal. Conclusión. El estudio detallado de la segunda vía de Santo Tomás de Aquino nos revela una arquitectura de la realidad radicalmente distinta a la visión plana y mecanicista de la modernidad. No es un argumento sobre el pasado remoto del cosmos, sino una radiografía de la profundidad ontológica del presente. Para el profano en filosofía, la segunda vía ofrece una perspectiva vertiginosa. La aparente solidez de las cosas que nos rodean, la silla en la que nos sentamos, el aire que respiramos, nuestra propia existencia biológica, es en realidad una fragilidad radical. Nada en el universo tiene pasaporte propio para existir. Todo está siendo sostenido, instante tras instante, por una donación continua de ser. La causa eficiente primera, que descubre Aquino, no es un relojero que fabricó el mundo y se fue a descansar. Es el sustentador inmanente y trascendente, el cantante, cuya voz mantiene al universo fuera de la nada. Si este cantante callara,
no quedaría un residuo inerte, quedaría el silencio absoluto de la nada. Así, la segunda vía supera las críticas de Hume, recuperando la inteligibilidad racional del mundo. Resiste los embates de la física, situándose en un plano metafísico previo a la física, y responde a la tesis de la inercia existencial, revelando la composición radical de lo creado. Lejos de ser una reliquia medieval, sigue siendo una de las defensas racionales más potentes de la existencia de un absoluto, del cual depende todo lo relativo. Quita la causa y desaparece el efecto. En esta sentencia simple, Santo Tomás cifra el misterio de que haya algo en lugar de nada.